Bueno, muchas gracias a todos por venir. Hoy tenemos un seminario del doctor Gonzalo Gutiérrez. Doctor Gonzalo Gutiérrez es doctor en física de la Universidad Católica de Chile. Realizó una estadía postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Uppsala, en Suecia, y regresó a Chile en el año 2000, donde trabajó en la Universidad de Santiago de Chile como investigador asociado. Él tiene numerosas participaciones en proyectos Fondesit y en otro tipo de proyectos. También forma parte del consejo editorial de la revista de Elsevier, y también ha tenido trabajos importantes en actividades de servicio público, ya que ha sido presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y también presidente de la Sociedad Chilena de Física, y también es miembro asesor del Ministerio del Medio Ambiente y representante de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, integrante de la Comisión Nacional del Litio. Actualmente forma parte del Comité Corfo de Minería No Metálica como experto académico. El doctor Gonzalo Gutiérrez nos presentará hoy un seminario titulado Ciencia Soberana y Nuevo Modelo de Desarrollo, el caso del litio. Por favor, doctor Gutiérrez, es un honor. Puede Bien, comenzar. bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y, supongo que tengo unos 30-35 minutos. Así es, así es. Y luego una ronda de preguntas, eso es lo habitual. Exacto, yo espero que si usted me avisa los 30-35 minutos, que me quedan 5 minutos, termino porque prefiero que después podamos conversar. Entonces voy a ir a algunas partes bien rápidas, a pesar que tengo las diapositivas de esos aspectos. Y como decía, es un honor poder dar esta charla acá, y más aún en el contexto de una constitución, una asamblea constituyente de una constitución que tenemos que construir, y que creo que este es un tema muy relevante. Voy a compartir pantalla entonces y voy a... Ustedes me avisan si se ve. Sí, se ve. ¿Ahí? Sí. Bien. Perfecto, muy bien. Perfecto. Entonces voy a ocultar eso. Y bueno, el título es algo pretencioso: Ciencia y Desarrollo Soberano, el caso del litio. Quería explicar más bien el caso del litio. Yo tuve oportunidad de participar de cerca en esto como presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y después en la Comisión Nacional del Litio que convocó la presidenta Bachelet. Entonces, creo que es un ejemplo de cómo puede desarrollarse ciencia soberana, y por qué no tenemos este desarrollo de ciencia soberana también en el contrafactual que podemos discutir. Entonces, perdón, ahí, el plan de presentación va a ser más o menos, voy a hablar sobre desarrollo, soberanía, ciencia muy brevemente, para ver desde dónde estoy parado de lo que voy a continuar, y luego voy a hacer una descripción del litio como elemento energético, que creo que es bueno hacerla, una descripción de por qué ha sido tan importante el litio y las oportunidades que a mi juicio ofrece en términos de investigación y desarrollo, para terminar con algunos comentarios finales que yo creo que los vamos a hacer en la ronda de preguntas y en los comentarios de ustedes. Bueno, ¿qué es desarrollo? No quiero yo abundar aquí, este es un tema muy profundo y muy estudiado en la literatura, pero yo quiero quedarme con esta definición que daba Dudley Sears el año 69, un economista británico, en que dice que la pregunta clave es qué ha pasado con la pobreza, con el desempleo, con la desigualdad. Si eso ha mejorado, entonces ha sido un periodo de desarrollo para el país. Pero si uno o dos de estos problemas ha empeorado, o los tres, entonces sería extraño llamar a eso desarrollo, aunque el ingreso por habitante se haya ido a las nubes. Bueno, yo creo que lo que ocurre en nuestros países, lo que ha ocurrido en Chile, es precisamente eso. O sea, ha aumentado el ingreso per cápita, pero ha aumentado extremadamente la desigualdad. Y eso ha causado una crisis, que es el levantamiento popular que hemos visto el 18 de octubre en adelante. Entonces, la idea es cómo podemos pensar un nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en
la inteligencia que tiene el país más que en el extraer recursos naturales. ¿Y por qué planteo que ese modelo de desarrollo tiene que ser soberano? Es interesante, esta palabra soberanía ha vuelto a estar en boca de los analistas y los expertos, y creo que es muy importante, porque es, como dice estas dos definiciones de la Real Academia, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. O sea, cualquier forma de independencia pasa por tener decisiones soberanas. Y un desarrollo del país pasa por tener ciencia soberana y tecnología soberana. Entonces, es interesante eso, y creo que es el punto que en el litio se pone de manifiesto que es posible llevarlo a cabo. Ahora, brevemente, todo esto es prácticamente casi una caricatura, diría yo, pero que de alguna manera refleja la discusión que ha habido en el país. La estructura productiva chilena, Claudio Vélez hizo un ensayo el año 62 en que se llama La mesa de las tres patas, y que muchos analistas coinciden en que dio prácticamente en el clavo sobre el desarrollo y sobre la estructura productiva chilena, y que hoy día también tenemos una situación similar. ¿Y qué decía Claudio Vélez? Que, bueno, uno podía desplegar el mapa chileno y en el norte lo que había era minería, minería extractivista, o sea, rentismo puro y clásico, en el sentido de que uno se encontró un tesoro, saca ese tesoro y lo vende, y tiene entonces rentas por ese trabajo sin mayor necesidad de ponerle valor agregado. Algo de valor agregado aguas arriba, de cómo extraerlo mejor, cómo producir mejor eso, pero no más allá. En el centro, comerciante, o sea, especulación financiera y finanzas. Comerciantes, él decía, en aquella época. Y en el sur, agricultores, o sea, lo que uno podría interpretar ahora, industria forestal, industria también salmonera, o sea, extractivismo, pero de recursos naturales tipo forestales y tipo marítimo, sin tampoco mayor valor agregado en un sentido profundo, sino que solo la capacidad técnica para poder sacarlo y exportarlo. Esa estructura se mantiene hoy día, y que yo creo que el desafío que tenemos en esta nueva constitución es precisamente cómo eso lo cambiamos y cómo podemos pasar a un desarrollo realmente diversificado y donde poder poner inteligencia. Y el litio podría ser uno de los ejemplos para eso, y un modelo de cómo poder avanzar hacia un país que tiene recursos naturales, y que esos recursos naturales no se conviertan en una maldición de los recursos naturales, sino que en una bendición. Ahora, ¿por qué la ciencia y tecnología? Esta es una discusión de los años 60 y que hoy día toma mayor importancia y siempre cambia más o menos en forma oscilatoria. ¿Por qué no tiene la importancia que se merece? Esto no lo dicen solo los que trabajamos en ciencia, ¿eh? También lo dice el país, incluso los ciudadanos a pie. La respuesta es compleja, hay muchas, pero sin duda tiene un elemento de lo que quiero expresar ahora. Una de las cuestiones por las cuales la ciencia en Chile y la tecnología no tiene la importancia que merece es porque el modelo de desarrollo productivo no requiere en forma intensiva de ciencia y tecnología. Si uno tiene un país extractivista en que toma materias primas, en que se basa en que tiene ese tesoro, en que nadie más lo compite porque gracias a una suerte tuvimos aquí cobre, litio, otros recursos naturales, entonces no existe la necesidad de la competencia, está en el término capitalista, de la competencia entre distintos actores y productores,
de tener que mejorar ese producto. Y si no hay necesidad de mejorar ese producto, entonces no hay necesidad de tener ni ciencia ni tecnología, que es la herramienta más profunda y más útil para mejorar los productos y para poner la inteligencia al servicio de un producto. Y por lo tanto, la ciencia tirada por objetivos aquí no está. Y por lo tanto, lo que queda es una ciencia, como la decía Igor Saavedra en un artículo que yo creo que es magistral. El antiguo Igor Saavedra, ya fallecido, Premio Nacional de Ciencias, físico, que decía que lo que hay en Chile son científicos gomeros, o sea, científicos para que hablen el fin de semana de lo interesante que es el Big Bang, de cómo se produce la transmisión en los canales iónicos, de cómo es el ADN, etcétera, bajo un parrón el día domingo, cuando habló alguien de filosofía, cuando habló alguien, comentó una película. Pero no están esos científicos para poder estar al servicio del desarrollo del país, sino que solo como aspecto de desarrollo cultural o perlas inteligentes de decir, digamos, frases inteligentes que uno quisiera tener, y para eso se necesitan unos pocos científicos, unos en el norte, en el sur, de distintas ramas. Eso yo creo que tiene cierta razón, y por eso es que se puede tener ese presupuesto y disminuir el presupuesto y el país no se cae, porque el país está basado en otro sistema de desarrollo, que es el extractivismo, que es vender los productos de la tierra tal como están, y para eso no necesita ciencia y tecnología en forma intensiva. Y si uno ve, y con esto termino, y si uno ve el desarrollo de las distintas áreas en el país, es más o menos eso. La ciencia más desarrollada es la ciencia biológica, ciencias biomédicas, y eso tiene que ver no por el desarrollo, sino que por mantener la salud del país. Y los desarrollos que han habido en distintas áreas han sido siempre ligados a cuestiones y proyectos concretos. La ingeniería eléctrica con el plan de electrificación de Corfo, la química con el desarrollo de industria química. Tuvimos un desarrollo incipiente de la metalurgia en los años 60, cuando estaba la CAP y en Concepción el mejor departamento de metalurgia, igual que el de la Universidad Técnica del Estado, pero después eso se desarmó y el Instituto de Investigación y Minero Metalúrgica lo vendieron todo. Entonces, ese es un asunto importante a tener que ver, que el desarrollo de la ciencia y tecnología va ligado, y este es en términos mundiales también, a un proyecto de desarrollo soberano, pero no basado en el extractivismo, sino que en poner inteligencia a nuestros productos. Ahora, el litio es un elemento que puede servirnos para entrar en este desarrollo con inteligencia chilena. El litio es un elemento que ustedes todos han escuchado seguramente, ha crecido exponencialmente su precio y su demanda en los últimos años. ¿Y por qué es esto? Esto es porque es un recurso energético. Ya no están las antiguas o tradicionales usos del litio en aire acondicionado, en vidrio, incluso en cuestiones de medicina, sino que se ha venido a usar como un recurso energético, fundamentalmente en almacenamiento de energía en baterías de litio, en eficiencia energética, aleaciones livianas y en producción de energía, y por lo tanto el litio tiene hoy día un carácter estratégico en la energía a nivel mundial, y eso ha hecho esta demanda exponencial. En fusión nuclear, lo voy a decir muy rápido, es el combustible para los reactores de fusión que se están construyendo. Hay uno, el proyecto ITER en el sur de Francia, que ya está en el proceso de ensamblaje y va a empezar a funcionar de forma experimental en 5 años más. Esto ya no es un mito. Y esta es la que llaman energía nuclear limpia, porque no produce los elementos radioactivos virulentos que produce la
fisión nuclear, que es lo que hoy día existe. Y en ello, un isótopo del litio es el fundamental combustible, porque ahí se produce el tritio, que es el combustible efectivamente de la fusión nuclear. Otra o emergente muy interesante es estas aleaciones de litio-aluminio, que son aleaciones livianas, pero con propiedades mecánicas muy poderosas, casi como el acero, y que se usaban antes en términos solo militares para los aviones y barcos, pero que hoy día han sido liberadas las patentes de la sintetización de estos elementos, y por ejemplo Alcoa, el gigante del aluminio, creó una fábrica para producir estas aleaciones litio-aluminio, y por supuesto, si hacemos camiones, barcos, aviones con litio-aluminio, se ahorra muchísimo combustible por el peso. Y este es el principal uso en baterías secundarias, dispositivos portátiles, en electromovilidad de automóviles, pero también en almacenamiento de la red eléctrica. Esto ya fue probado por Tesla en el sur de Francia, pudieron alimentar una ciudad de unos 30.000 habitantes. La batería de ion litio es la que se ganó el mercado, tiene litio tanto en los electrodos como en el líquido orgánico, en el electrolito. ¿Y por qué se ganó el mercado? Que ustedes pueden ver cómo ha subido la densidad de energía, y más interesante es este gráfico tal vez, que aquí pueden ver el costo. La batería de ion litio fue comercializada por Sony el año 91. Comenzó con un costo muy alto, pero gracias a los desarrollos industriales ha caído ese costo, y hoy día el costo de dólares por kilowatt hora está bajo los 200, más todavía ahora, o sea, le ganó a todas las otras baterías. Y paralelamente creció en la posibilidad de almacenar energía, lo que llaman la densidad de energía, los kilowatt hora por kilogramo, que es muy interesante en términos gravimétricos, porque lo que a uno le interesa es tener una batería también que sea lo más liviana posible y que tenga la mayor cantidad de energía. Y en eso la batería de ion litio ganó lejos a las otras tradicionales, y por lo tanto todos los expertos dicen que esto se va a mantener unos 10, o sea, unos 15, 20 años más. Es la que ganó el mercado. Y por lo tanto hay una ventana de oportunidades de unos 20 años en que podemos trabajar en términos de el desarrollo de las baterías de ion litio, más aún con los anuncios que hizo la Unión Europea, pero también ahora Estados Unidos la semana pasada o antepasada, de cambiar el parque automotriz por automóviles no solo híbridos, sino que eléctricos. Y los automóviles eléctricos van a tener estas baterías. Eso entonces, y paso a la obtención del litio. La obtención del litio, en términos generales, es muy parecida a la obtención de los materiales minerales en general. Tiene tres etapas: una de extracción, concentración y purificación y derivado. Y se saca de dos maneras: de la salmuera y de minería de roca. La minería de roca no se hace en Chile, se hace, por ejemplo, en Australia. En Chile y en todo el altiplano, Brasil, Bolivia y Argentina, es a través de salmuera. De ahí se saca el carbonato litio, que es como la materia prima, es como el concentrado de cobre, ese que tiene el 32% cobre, y después vienen los químicos, o sea, ya aquí es purificación y es valor agregado en términos de los químicos del litio. Los elementos de la producción de batería, bueno, son carbonato de litio, hidróxido de litio, y tiene aquí también un carbonato litio grado batería, o sea, se necesita refinar eso para tener esto, y tiene otros elementos que son interesantes de poder ver, pero el cátodo, como les digo, tiene litio, el ánodo y también el electrolito. Por lo tanto, en los tres elementos juega un papel el litio, y también el cobalto, lo que hay en Chile y no en otras partes. Cobalto solo hay en el Congo, en África. Bien, ¿cuál es lo que nos tiene conversando sobre el litio? Es que tenemos litio en Chile. ¿Dónde está el litio? Se ubica en los salares. En Chile hay más de 60 salares, hay más o menos 20 donde está prospectado que hay litio, pero la verdad que el que tiene litio en una cantidad grande e interesante es solo el salar de Atacama.
Por lo tanto, todo está prácticamente en el Salar de Atacama. En Argentina hay varios salares, principalmente el Salar del Hombre Muerto, en la zona de Jujuy, y en Bolivia varios salares también, principalmente el Salar de Uyuni. Y los tres países suman el 65% de las reservas de litio del mundo. O sea, esto es lo que otros han llamado la América Saudita del litio. Y el 85% de la reserva de litio en salmuera. ¿De acuerdo? O sea, de ese punto de vista, para nosotros el litio tiene un carácter geopolítico estratégico, porque nos podría permitir también tener relaciones con nuestros vecinos, especialmente con Bolivia, en términos de relaciones comerciales, relaciones científicas. Sobre la reserva lo voy a pasar muy rápido. Esta es más o menos la producción del 2016, ha cambiado ahora un poco, pero uno puede hacerse la idea que los dos más grandes productores son Chile y Australia. Eso se mantiene, y lo que se produce en Chile fundamentalmente es carbonato de litio, el 90%. O sea, lo que se produce es la primera etapa, es como vender el concentrado, o sea, la materia prima del litio. No, aquí no hay valor agregado del litio. Muy rápido, la manera de explotación del litio en Chile es en estas tres etapas. El litio sale del salar, se bombea con unas cañerías que son más o menos de este tamaño, 10, 20 centímetros, y se pone en piscinas de decantación. Este es un método muy primitivo, es similar al de las sales de Cahuil aquí en la séptima región, en donde va pasando a distintas etapas de concentración y se van sacando los distintos químicos en esto. Esto requiere que haya mucho calor y evapora prácticamente todo el agua fresca. O sea, se puede hacer precisamente en el norte porque es un clima muy seco. Aquí está, lo pueden ver mejor, el bombeo de la salmuera es a 2,20 metros de profundidad, el 0,2% de litio contiene, se saca la sal, silvinita, carnalita, etc. Y se llega a una solución más o menos del 5 al 6% en la última piscina de decantación, y de ahí eso se hace extracción por solvente, para llegar al carbonato de litio. Esto se hace en el salar en general, y esto se hace en otra planta, por ejemplo, en la planta La Negra, ahí cerca de Antofagasta, lo hacen, pero también tienen plantas al lado del salar. Ese es el litio. ¿Cuáles son los actores del litio en el mundo? Bueno, las principales empresas son Albemarle y SQM. Albemarle es una empresa norteamericana que trabaja en el Salar de Atacama, acá en Chile. SQM es la conocida empresa que ha producido la corrupción en el medio político de Ponce Lerú, que trabaja también en el Salar de Atacama, y hay otras más pequeñas como FMC, que es la que trabaja en Argentina, y esta Talison Lithium, que es la misma Albemarle, pero que trabaja en minería de roca en Australia. Ese es básicamente, después lo podemos comentar si hay preguntas. La situación legal del litio, ¿cuál es en Chile? Y eso es interesante decirlo. El litio, la situación legal en Chile tiene más o menos el mismo estatus de los hidrocarburos. O sea, es un material que, por el interés nuclear que se le declaró en los años 65, cuando se creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se dejó como un material estratégico. No lo dice así explícito material estratégico, pero es un material no concesible. O sea, la ley de concesiones plenas que hizo José Piñera el año 81, en tiempo de dictadura, no vale para el litio. El litio no es concesible, solo se arriendan las pertenencias que tiene Chile, se le arriendan en un contrato simple a las empresas. Se hace un contrato de arriendo y un contrato de operación. Nada más, no de concesiones como es el caso del cobre u otros, que es mucho más complejo jurídicamente. Voy a saltarme eso. Y debido a este gran auge que tuvo el litio, ya se venía teniendo de los años 2000, 2005, 2010, en el primer gobierno de Bachelet se planteó esta pregunta: ¿qué hacer para aprovechar este recurso natural en beneficio del interés general del país? Porque había muchos interesados en poder explotar el litio. Y se vio la necesidad entonces de hacer una política del litio y los salarios. La presidenta en ese primer periodo llamó a una mesa del litio. Bueno, pues salió Piñera, él trató de hacer un contrato especial de operación para hacer contratos con privados para explotar el litio.
Eso fue fraudulento, hay un subsecretario imputado por eso, y fracasó, se dejó un statu quo, y en el segundo periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, ella convocó a un comité de expertos, 20 miembros, que hicieron este documento, que es litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile, que es una política, el diseño de una política del litio. ¿Por qué es interesante esto? Porque entre los 20 miembros habían de todos los espectros, en el sentido de distintas experiencias profesionales, distintas experiencias políticas, distintas experiencias en empresas, gente de las comunidades. Estaba desde el ex ministro de Pinochet, Samuel Lira, hasta un economista muy progresista como Manuel Riesco. Y todas las resoluciones de esta Comisión Nacional del Litio fueron tomadas por unanimidad. Este es un documento de 40 páginas que yo se los recomiendo que lo lean, en donde se diseña una política nacional del litio, y que es en lo que yo, en lo que queda de la charla, me voy a guiar en torno a eso, porque creo que ahí está la esencia de, aquí se diseñó una política soberana de un recurso natural. Eso es lo que hubo. Ahora, ¿qué pasó con este documento? Esto fue entregado a la presidenta en enero del 2015. En febrero del 2015 salen algunas cuestiones sobre la hija de la presidenta, y también sale después, durante ese año, todas las acciones de corrupción que había hecho SQM con el sistema político chileno, tanto en el gobierno como en el Congreso. Y eso fue una situación muy desgraciada para el trabajo de esta comisión, porque no hubo ninguna voluntad política de ningún sector, excepto muy pocos que no tuvieron que ver y que no fueron corrompidos por SQM, de avanzar en esta política nacional del litio y de no tocar a SQM por esta cuestión política de que, bueno, algunos decían que incluso hasta Ponce Lerú podía tener información reservada sobre algunas cuestiones de los tanto gente de gobierno como del Congreso. Y por lo tanto, esto quedó sepultado. Y esa es la razón por la cual este documento del informe no se conoce. ¿Qué descubrió la comisión? Bueno, que el litio fue abandonado por el Estado. Es decir, el litio, siendo las pertenencias chilenas, se arrendó el año, primero se le pasó a Ponce Lerú los años 88, a fines de la dictadura, y después se hicieron a principios de los 90 contratos de arrendamiento y operación a estas dos empresas, SQM y Albemarle. En ese tiempo se llamaba Sociedad Chilena del Litio, pero no era chilena, era alemana, y se les dejó abandonado sin saber qué ocurría. Esto es muy similar a que uno, si tiene un terreno, una casa y una pieza atrás de la casa que la arrienda, se la arrienda a alguien y después no se preocupa de qué está haciendo con esa pieza. Eso fue. Había un desconocimiento completo del complemento solar, de la situación de las comunidades, de la sustentabilidad, una falta de regulación y control o una ausencia política pública, no había captura de la renta y una escasa generación de valor. La única generación de valor era algunas cuestiones de cómo mejorar la extracción del litio. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? No había un modelo hidrogeológico, y todavía no hay uno aceptado, una serie de otras cuestiones que podemos después discutir. ¿Y qué recomendó la comisión? Bueno, ante esto la comisión recomendó que el litio siga siendo un material estratégico no concesible, porque la minería del litio, por ser de salmuera, es completamente diferente a la minería de roca, y por lo tanto la legislación de minería de roca no sirve para el litio. El litio más se parece a la pesca que a la minería tradicional. Que debía haber una gobernanza integral a los salares, que el auténtico dueño de estas riquezas debe ser el Estado, que debe crearse una empresa pública de los salares. Esto es muy importante porque esto causó escozor dentro de ciertos
grupos de gobierno en tiempo de la presidenta Bachelet y hubo una tensión adentro. Algunos decían que estaban fumando los de la comisión, que quieren crear una empresa pública que no se crean desde los años 70. Incorporación de valor agregado, aguas arriba y aguas abajo, y un respeto completo a los pueblos y a las comunidades y a los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir la gobernanza integrada de los salarios? Bueno, crear una nueva institucionalidad donde el Estado cumple el rol de normativo, regulador y fiscalizador. Y eso significa dotar al Estado de los recursos materiales, humanos, científicos y técnicos. Esto es muy importante porque significa poner ciencia y tecnología aquí y voy a mostrarlo de allí. Lo segundo es que el Estado sea un auténtico dueño, significa dos cosas: asegurar la sustentabilidad de los salarios, y lo que se dijo que más que el litio hay que preocuparse de los salarios en general, y maximizar la renta, o sea, hacer una captura de renta con un royalty que sea un royalty de verdad, que hoy día no existe un royalty en la minería, ustedes conocen eso, la minería de cobre. Para asegurar sustentabilidad, entonces, tiene que haber una gobernanza salaria, y para maximizar la renta se propuso crear una empresa pública. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que, por ejemplo, ha hecho Noruega con su hidrocarburo, que creó una empresa pública en que tiene que conocer el negocio de los hidrocarburos. En este caso, necesitamos conocer el negocio del litio para saber cuánto es la renta, cómo se vende y qué hacer con el litio. De otra manera, el Estado es engañado, porque estas empresas privadas no entregan ninguna de su información, todo lo hacen bajo secretismo. Y por lo tanto, la empresa pública, como dije, debía tomar estas tareas, que voy a saltarlas, podemos discutirlas después. Y por lo tanto, el cuadro que se hizo la comisión es más o menos esta. Debe haber una gobernanza de los salarios que podría traducirse en una suerte de una superintendencia de salarios, en conjunto con la superintendencia del medio ambiente, trabajar, y una empresa estatal que puede ser con o sin chimenea, o sea, puede estar en conjunto con empresas privadas, pero controlándolas más del 51%, que se preocupe de la explotación, y la creación de un instituto de salarios, una especie de Cochilco, pero de investigación, de inteligencia de mercado, investigación básica aplicada, tecnología, información, que alimente con conocimiento a la superintendencia y a la empresa estatal. Y por lo tanto, bueno, eso es lo que hubo. Desgraciadamente, ¿qué pasó? Se había conformado un comité directivo, Corfo, para crear esta protoempresa, pero eso fue desmantelado por la administración de Pinochet, y hoy día el litio está en la situación del año 2009-2010. O sea, 2 contratos a estas empresas y nada más. Agregación de valor fue un punto fundamental de la comisión que se planteó. ¿Y de dónde se puede hacer agregación de valor? Bueno, avanzar en la producción de elementos de batería, avanzar en litio-aluminio y sinergias con nanotecnología. Esto en la página 35 de su documento ustedes lo pueden ver en detalle. Obviamente, ¿por qué se habla de la generación de valor aguas abajo? Porque vender el litio, como se vende, es 1, y hacer producción de baterías es multiplicarlo por 20, o integración es multiplicarlo por 100. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos este litio, podemos entrar en alianza con empresas estratégicas, Tesla, Sony, Mitsubishi, cualquiera de estas empresas que están en el top de la tecnología, que conversaron con nosotros cuando estábamos en la Comisión Nacional del Litio, y a esas empresas que les interesa tener un proveedor de largo plazo de litio, un proveedor seguro, que le asegure 10, 15 años una provisión preferencial de litio, y uno le puede decir a esa empresa: vengan aquí a instalarse para hacer los dispositivos de minería, pero no como un enclave, sino que como trabajando con el ecosistema de ciencia y tecnología chileno. Y esa es lo que propuso la comisión. Ustedes saben, a nosotros, a Chile, el automóvil eléctrico, por supuesto, le conviene también
porque el automóvil eléctrico va a tener más o menos 60 kilogramos en cables de cobre fino. Y por lo tanto, nosotros podríamos tener aquí las propias refinerías también para vender alambre fino. Ustedes saben, Chile lo que más vende es cátodo de cobre, que son 99,99% de pureza, para que en el extranjero se hagan los alambrones de 8 milímetros y de ahí todo el alambre fino que tenemos. No se hace acá en Chile, pudiendo hacerse. Entonces, ¿dónde entra la ciencia, tecnología e innovación? Primero, en la gobernanza. Eso va a necesitar conocer recursos hídricos, hidrologías salares, físico-química, estudios sobre comunidades, aspectos sociales, mentales, geografía económica, y también en la agregación de valor, baterías de litio, sales fundidas, metalurgia, electroquímica de alto nivel. ¿Cómo se puede hacer esto? Y se adelanta en ese informe esto. Bueno, como con la columna vertebral de la ciencia y tecnología del país, que son las universidades del Estado, que son las socias naturales de Corfo, en conjunto con los institutos de investigación del Estado. Comisión Chilena de Energía Nuclear, Cernajomín, Dirección de Agua, Dirección de Aduana, Superintendencia del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Y empresas del Estado como Codelco y Enami. O sea, lo que necesitamos es crear un sistema de universidades del Estado, un sistema mucho más allá de lo que fue la ley de universidades estatales. Un sistema significa integrar la universidad, la educación superior en sus tres subsistemas. El subsistema de educación técnico profesional, el de educación universitaria y el de las Fuerzas Armadas, en conjunto con vasos comunicantes donde puedan ser profesores, pasar de uno a otro sin problema, estudiantes de uno a otro y funcionarios de uno a otro, en distintas modalidades. Y eso en conjunto con los institutos de investigación del Estado que están muy deprimidos, pero donde hay mucha capacidad. Entonces, esas son tareas urgentes. Yo con esto quiero terminar. Y eso significaría un plan de desarrollo de ciencia soberana en un tema de recursos naturales. En el litio se puede hacer porque, como les decía, no hay concesiones plenas. Aquí hay solo necesidad de voluntad política de que el Estado tome a cargo las dos empresas que hay, SQM y Albemarle. Los ingenieros y técnicos de SQM estarían encantados de trabajar en una empresa del Estado donde tenga el 51% y avanzar en valor agregado, dejar de vender el litio como un commodity. Yo lo dejo hasta ahí y para poder escuchar preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Gonzalo Gutiérrez. Qué interesante exposición y qué manera de farrearnos nuestros recursos. Quiero levantar bueno, se levantan preguntas, por favor, del público. ¿Puede levantar la manito o hacerla directamente? Aquí Benjamín tiene una pregunta. Okay. Hola Gonzalo, buenos días. Muy buena la presentación. Hay dos cosas que te quiero pedir un comentario. Una cosa más chica y una cosa más grande. La más chica, no sé si es tan chica, es que en estos momentos SQM está en tratativas con una empresa china que estaría comprando parte de SQM. Pero por otro lado, estamos amenazados en estos momentos por haberse revivido, después de la elección de Biden en Norteamérica, la posibilidad que se firme el TPP-11. Y el TPP-11 tiene cláusulas que normalmente no se difunden a la opinión pública, y la más amenazante es la posibilidad de transnacionales que están en Chile de hacerle un juicio al Estado de Chile cada vez que el concepto llamado de las ganancias futuras razonables se ve amenazada, por ejemplo, ante un cambio de legislación de las AFP, y en este caso un cambio de la estructura que tenga que ver con la gobernanza del litio. Me gustaría escuchar tus opiniones sobre todo eso, porque lo que se plantea es muy importante y da una
fuente de financiamiento para investigación de punta en un área donde nuestros recursos naturales son claves para el desarrollo de todo el planeta. Gracias, Gonzalo. Sí, quería un punto, a lo mejor podemos juntar algunas preguntas o voy contestando inmediato, como ustedes deseen, para el coordinador de esta... Yo creo que inmediato, así vamos haciéndonos una idea. Bien. Bien, entonces empiezo. Lo de la empresa china que compraría una parte de SQM. Efectivamente, el mercado del litio es muy concentrado. Ustedes vieron, son 4 o 5 empresas las principales. El litio es un mercado muy opaco también, no se transa en la bolsa, se hacen contratos directos, y eso lo que produciría es una concentración mayor aún, porque esta empresa Tianqi es la que produce en Australia el litio a nivel de piedra. Lo que nosotros hemos planteado, digo nosotros en conjunto con unos abogados que conocen mucho de esto, que es Hernán Briones, Ramón Briones y Hernán Bocelán, que fue un ex diputado, y también con José Zagalo, un electroquímico de la Universidad de Santiago, que lo que debe hacer rápidamente el Estado es rescindir los contratos con SQM, al menos, porque SQM ha hecho actos de corrupción contra el Estado, que ningún Estado va a permitir, y no es entonces una empresa digna de trabajar con ella. Tiene problemas en los tribunales ambientales y tiene problemas con las comunidades y con los sindicatos. Por lo tanto, ha incumplido los contratos. Lo que debe hacer el Estado es rescindir el contrato con SQM, tomar... son contratos simples, esos contratos ni siquiera están hechos no los ve ni siquiera la justicia ordinaria, los ve la Cámara de Comercio de Santiago. Y por lo tanto, el Estado debe tomar esas faenas y no vender a Tianqi, sino que trabajar nosotros en la extracción y en la generación de valor. Ese es el primer punto. Y sobre el TTP-11, yo coincido, hizo una buena exposición Benjamín Suárez, que ese tratado no debe firmarse, un tratado lesivo para los intereses del país y para el desarrollo soberano, como los otros tratados. Ahora, el litio afortunadamente no entra dentro de estos grandes tratados porque no está dentro de la ley de concesiones plenas, que significa... La ley de concesiones plena es una ley muy infame. Significa que el Estado, si quiere tomar posesión por ejemplo, el cobre, tendría que calcular lo que da la mina hasta que termine de explotarse, que puede ser 100 años, 200 años más, hacer esos cálculos y pagar eso. En el litio no es así. El litio son contratos muy simples, y por eso es que nosotros hemos insistido en que solo falta voluntad política. Y yo casi estoy seguro que lo que ocurrió fue que Ponce Lerú y los poderes fácticos presionaron a partir del 2015, y por eso habían pagado a todos con esta situación. Y eso dejó entrampado el que el litio no ha podido pasar a manos chilenas. Pero espero yo que con esta nueva constitución y con el levantamiento que hubo del 18 de octubre en adelante, esa situación cambia. Gracias, Gonzalo. Sí, preguntas, por favor. Mercedes levantó la mano, por favor. Hola Gonzalo, muchas gracias por tu excelente presentación. Nosotros ya habíamos tenido en estos mismos seminarios algunas discusiones sobre el tema del desarrollo del país, ¿cierto? Y cuáles eran las características que este desarrollo tenía en Chile, fundamentalmente extractivista, tuvo Gabriel Palma, qué sé yo.
Mi pregunta es súper general y quiero que nos des tu visión sobre cómo te imaginas tú entonces que debería ser un modelo de desarrollo de la ciencia y la tecnología, y cómo ésta se podría enlazar entonces con las universidades. ¿Cómo ves tú ese tema? Que me parece que es un tema que nosotros deberíamos empezar a discutir, ¿sí? En función de los cambios que se vienen. ¿Cómo miras tú, cómo debería entonces enlazarse esto del modelo de desarrollo del país con un sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional? Sí, mira, quiero empezar por la parte del modelo de desarrollo, porque a mí me parece que un pilar fundamental en el modelo de desarrollo, bueno, ustedes si lo vieron con Gabriel Palma y todos los especialistas lo tienen más claro que yo, es este modelo extractivista y en términos de la minería, de una minería que es en función de extraer y vender. Lo primero que debe hacer, pienso yo, el país es terminar con ese modelo extractivista. Es decir, Chile va a seguir siendo, por lo menos lo que pienso, un país minero, que lo ha sido de la colonia. Pero un país minero que esté, que la parte de extracción sea una etapa y donde haya incorporación de valor aguas abajo. O sea, que se refine en Chile y que se haga manufactura en Chile. Esto de que estamos lejos de los centros de consumo no tiene ningún fundamento en términos económicos, eso lo dicen los grandes economistas. ¿Y eso qué va a significar? Eso va a significar que se va a necesitar, al menos en términos de la minería, una física del sólido muy potente, una química de materiales muy potente, una metalurgia muy potente. Y eso va a producir encadenamientos productivos locales a nivel de empresas, de pymes, etcétera, inmediata, que es lo que se ve en otras partes. Y por lo tanto, el sistema científico, estoy hablando de esa parte específica, debe estar en función de ese desarrollo. Hoy día no lo tenemos así porque hoy día lo que hay, ¿cómo decirlo? Mira, yo creo que de lo que hay nada sobra. Esa es mi posición. Yo no lego que alguien estudie la molécula determinada o el cuásar y la determinado espectro que sale de ahí. Eso está bien. Lo que pasa es que eso no es suficiente. Yo creo que en un modelo de desarrollo coherente, soberano, la ciencia se va a reordenar inmediatamente en función de ese modelo de desarrollo. Y los que están haciendo ciencia básica volada van a seguir también, pero va a quedar muy claro que es una pequeña parte y que no es la columna vertebral, como es hoy. Porque hoy día en el sistema científico estamos peleando por un Fondesit, por un determinado proyecto de una naturaleza u otra, pero es porque estamos en una situación que no tiene correlato con el desarrollo del país. Tenemos que compararnos con lo que salió en Nature, con lo que salió en Science, con lo que hicieron en otros laboratorios. Está bien, esos seguirán comparándose con ello, pero el grueso del país tiene que estar en correspondencia con lo que necesitamos en el país y en la región. Ahora, es interesante porque esta es una discusión que está muy fuerte también en Argentina nuevamente. Han sacado nuevamente el triángulo sábato, han sacado el tema de la reindustrialización del país. Yo estuve en un foro la semana pasada con un argentino y con una boliviana, y en Bolivia también. Entonces, yo creo que hay posibilidades para desarrollo regional, encadenamientos productivos a nivel regional, al menos en el tema de la minería. Y el tema de la minería es un tema central en el país porque es más del 20 o 25% del PIB sale de la minería. Entonces yo creo que hay el tema de la minería y el tema de los recursos forestales y
y del mar, son los que van a armar la columna vertebral del desarrollo científico chileno. Y lo otro va a quedar y continuar. Ojalá sea así. Y el Ministerio de Ciencia debería impulsar eso y decirlo públicamente. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque el Ministerio de Ciencia parece una entidad de repartición de dinero, de unos pocos dineros para una poca gente. Esta idea de Igor Saavedra que a mí me gusta, pues del científico Gomero. Hay muchos científicos, aquí Gomero más bonito le da la plata, pero no tienen correlato con el desarrollo del país. Sí, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Preguntas? Adrián Ocampo. Hola Gonzalo, gracias por venir. Qué bueno que estamos acá conversando de un tema que a mí me parece de la mayor importancia. Respecto un poco a esta discusión en torno al científico Gomero, ya que tiene mucho que ver con algo que se planteó a propósito de la irrupción del 18 de octubre del año pasado, que es el rol de las élites en esto, ¿no? Es decir, que de alguna manera, cómo las élites, incluso las élites científicas, de alguna manera se acomodan o se acomodan históricamente a una cierta forma de producción de conocimiento, ¿no es cierto?, que se perpetúa, y que nosotros como científicos establecemos una manera de hacer ciencia que se perpetúa, se autoperpetúa, ante la ausencia, digamos, de otras proyecciones, la proyección de lo que en el ámbito de las ciencias médicas o ciencias biomédicas llamamos la traslación, es decir, el llevar lo que nosotros encontramos en un laboratorio a un ámbito de aplicación. Esa muralla que existe entre lo que ocurre en el laboratorio y aquello que eventualmente puede ser de alguna utilidad práctica, uno podría pensar que tiene dos orígenes. Uno, lo que te comentaba recién respecto a esta autopercepción que tenemos nosotros de que lo que nosotros hacemos es suficiente y que tiene que ver con la creación de conocimiento original, ¿no es cierto?, y contribuir al desarrollo del conocimiento de la humanidad, por un lado, que es una gran pretensión y yo creo que es honesta, absolutamente honesta, digamos. Pero también están las otras élites, los poderes fácticos, que juegan un rol en esto, ¿no? Yo recuerdo un artículo que en algún momento creo que Benjamín lo compartió, una revisión crítica respecto de la discusión en torno a por qué la ciencia en Chile específicamente tenía el perfil que tiene, y que lo relacionaban con la actitud obstruccionista que tienen los intereses fácticos minerales, fundamentalmente, o los poderes económicos que existen en el país, que están muy cómodos con el régimen, con este sistema extractivista, ¿no es cierto?, de la minería y de la agricultura extensiva o la pesca, ¿no es cierto?, que de alguna manera actúan de manera activa, bloqueando los desarrollos, ¿no es cierto?, que propendan hacia una industrialización, una economía más compleja en el país, ¿no? De hecho, el año pasado o antepasado, recuerdo en el diario La Tercera, de una manera inverosímil, aparecía un listado de temas prohibidos o que estaban recomendados por la SOFOFA, si no me equivoco, que eran un listado de algo así como 23 temas que no se recomendaba se investigase en aquello. Recuerdo que había varios relativos al tema del medio ambiente, el ámbito de la minería, por ejemplo, el estudio de los glaciares, por ejemplo, un tema que amenazaba la estabilidad de la minería, por ejemplo, o el estudio de los humedales costeros que amenazaban con los planes inmobiliarios, por ejemplo, que eran temas que estaban presentes y que eran temas prohibidos, digamos, para la élite económica, que estaban de alguna manera siendo bloqueados. No sé si tú, en tu experiencia, en tu participación en la Comisión del Litio, ¿te tocó ver algo de ese tipo? ¿Cómo tú ves esa relación? Porque aquí no solamente es un tema de que tenemos pocos recursos en nuestro Ministerio de Ciencia que se resignan, ¿no es cierto?, a las migajas que se otorgan por presupuesto, sino también el activo bloqueo, ¿no es cierto?, que de parte de los poderes fácticos económicos del país se bloquean, ¿no es cierto?, este desarrollo. No sé cómo tú has visto eso, si tienes alguna impresión que compartir sobre eso. Sí, mira, yo comparto mucho tu reflexión y de hecho, bueno, yo trabajo un poco en ciencia básica, para ser franco, no en cosa aplicada.
Pero a lo largo de todos esos años siempre esta pregunta que tenemos todos los que yo creo que ustedes ahí en el departamento de Fisiología y todo, ¿por qué no hay más desarrollo científico? ¿Por qué no? Esta pregunta que se hace Babul de que no es de los científicos que debemos pedir que haya más ciencia, sino que debe ser el país y cómo el país. Y lo que me hace mucho sentido una discusión que hay, que está reciente y que yo creo que la ha planteado con fuerza ahora el Financial Times con Martin Wolf, que es el editor principal, que esta idea de, y que es una idea, una discusión dentro del capitalismo, que es el capitalismo rentista y el capitalismo industrial. Y lo que hay en Chile, lo ha explicado Riesco, lo ha explicado Palma, lo ha explicado el profesor Ramón López de la FEN, etc. Bueno, French Davis, por supuesto. Lo que hay en Chile es una preponderancia absoluta, y esta élite que tú llamas es un capital rentista. Es decir, que está absolutamente cómodo con sacar las riquezas de la tierra y venderlas así, porque no tiene competencia. Y ese capital rentista provoca y tiene que mantener abajo al capitalista real, que yo lo voy a poner en el nombre de Fantuzzi. Fantuzzi es alguien que trabajaba en la industria metalmecánica, que hacía ollas y que necesita manufactura y necesita hacer cada vez mejores ollas y competir con otros que están a su nivel. El que encontró un mineral no necesita competir con nadie, necesita sacarlo y venderlo, porque en otra parte no tienen ese mineral y tienen que comprarlo. Y si uno mira Estados Unidos, y si uno mira Inglaterra, y por eso está esa discusión del Financial Times, y si uno mira Suecia, que también es un país minero, Finlandia también es un país minero, Suecia tiene muy parecido a Chile, industria forestal en el norte e industria de hierro en el norte. Pero el país tiene, y yo creo que es una discusión de la nueva constitución, constreñimientos para capturar la renta de los rentistas y la renta minera y capturar esos negocios de manera que no ahogue el desarrollo del capitalismo industrial, que es el que necesita innovación, ciencia, tecnología, el que necesita poner inteligencia allí. Y en nuestros países se ha producido, que no estaba en los años 60, uno puede hacer un análisis de eso. Ahora se despegó después con este régimen neoliberal de los años 90 hasta ahora. Y lo que hay es solo rentismo, y por lo tanto el rentismo no necesita ni ciencia ni tecnología, salvo lo que necesiten de medicina para tener sus buenas instalaciones, o ciertas telecomunicaciones, o métodos eficientes para que funcionen bien los cajeros automáticos y los bancos y las propagandas. Pero esa es una parte mínima del desarrollo científico. Y por lo tanto se producen estas distorsiones que nosotros vemos en el desarrollo científico chileno, que es un sistema científico distorsionado con partes hipertrofiadas y partes mínimas. A mí me pasa cuando voy a conferencias y me dicen, oye, pero ¿por qué están investigando, no sé, transmisión de calor en cobalto circonio, que ustedes tienen circonio? Ah, no, es que ese fue un alumno doctorado que fue a tal parte y se trajo ese tema de investigación. ¿Y por qué no lo hacen en cobre, en litio? La gente aquí investiga en los temas que se le ocurren nomás. No hay un correlato en eso, por lo menos los que estamos, por ejemplo, en ciencias materiales. Y por lo tanto yo creo que es fundamental, y eso lo podemos plantear también nosotros los científicos para la Asamblea Constituyente, el de tener un desarrollo industrial. Y el desarrollo industrial va a traer aparejado un desarrollo de ciencia y tecnología. Y yo creo que la Academia de Ciencias puede plantear eso. Las sociedades científicas pueden plantear eso. Y hay gente que quisiera trabajar ahí. Hay más de 5.000 doctores que están llegando, que estarían encantados en participar en eso.
en ese tipo de desarrollo. Entonces, yo coincido con un poco el cuadro que tú haces, que la ciencia ha estado como pegada, no es genuina en el desarrollo nacional, y no es genuina porque hay fuerzas de estas élites que no les interesa desarrollar eso. Ok. ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta. Hace un par de seminarios atrás vino el diputado Renato Garín y él nos contaba que efectivamente la nueva constitución no va a afectar mucho el desarrollo de la ciencia y lo que realmente necesitamos es una ley de ciencia. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Bruce Castle también está levantando la mano para que Ya. yo lo veo desde aquí. Ya. Yo pienso que sí, pero creo que, bueno, ya hay una ley de ciencia, no sé a qué se refiere el diputado Garín, porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología es efectivamente una ley de ciencia. A mí me da la impresión que en la Constitución se pueden dejar establecidos ciertos aspectos. En Chile, la ciencia, por razones históricas, se hace principalmente en las universidades y un poco en estos institutos de investigación superior. Ahí está prácticamente el 90% de lo que hace la ciencia. Entonces, en el sistema de educación superior, como queda establecido en la Constitución, yo creo que es clave para ligarlo con el desarrollo de la ciencia. ¿Qué hizo la dictadura? Separó el financiamiento de la ciencia con el financiamiento de la educación superior. Por un lado, crearon el Fondesit, con platas que eran de las universidades estatales, y lo hicieron un fondo competitivo, pero competitivo en términos intrínsecamente de cuál mejor proyecto, etcétera, tenga que ver con el país o no. Y a las universidades las dejó como universidades docentes. Y en la nueva ley de universidades eso quedó más palpable, porque las universidades se financian con la plata de la gratuidad que le entregan a los estudiantes. O sea, esa gratuidad no da lo mismo si usted hace, como ustedes que tienen el Instituto de Ciencias Biomédicas, si el que está haciendo clases ahí es un investigador o es alguien que sabe de manera libresca esa materia. Y por otro lado, financian a la investigación. Yo creo que lo que se requiere, y eso debería quedar en la Constitución, un sistema de educación superior donde tenga integrada la ciencia y la creación de conocimiento y tenga vasos comunicantes entre la educación técnica superior, que tiene mucho que ver con un desarrollo industrial, me refiero a INACAP, al DOC, por ejemplo. Nosotros en la universidad no tenemos idea de lo que pasa ahí, no sabemos. Y esos estudiantes no tienen, es como en las Fuerzas Armadas, que usted entra a la escuela de suboficiales o entra a la escuela de oficiales, y son iguales a los 14 años, y el que entra a la escuela de oficiales queda de por vida supeditado al que entró a los oficiales. Acá también, esos técnicos no tienen posibilidad después de perfeccionarse. Y entonces no hay vasos comunicantes. Y por otro lado, y yo creo, y aquí voy a dar una opinión que a lo mejor es controversial, pero para eso estamos, yo creo que se requiere incorporar a las Fuerzas Armadas en este esfuerzo. De hecho, y es una cosa buena la nueva ley, que reconoce 3 subsectores de la educación superior: educación técnica, educación universitaria y institutos armados. En los institutos armados hay ciencia y tecnología. ENAER, Instituto Geográfico Militar, FAMAE, el Instituto de los Marinos, FAMAE hace aviones. ¿Y de qué ciencia y tecnología se alimentan ellos? De ciencia y tecnología foránea. O sea, ¿y en quién estamos dejando entonces nuestra soberanía en términos de defensa? ¿Quién sabe de datos en la Fuerza Armada? ¿Qué sistema de encriptación ocupan? El que les presta Estados Unidos. Y si tenemos problemas con Estados Unidos,
van a saber todo lo que hablan nuestros comandantes en jefe. Entonces, el sistema de defensa está entregado a potencia extranjera. Lo primero que hay que hacer es tomarlo hacia acá, y eso significa conectarlo con los que saben de ciencia y tecnología, que están en las universidades el 90%, y en los institutos privados. Y eso ha sido una falla que hemos tenido nosotros como universitarios, que hay una cierta elitización que no nos permite ver las otras ramas del país. Y yo creo que eso debe quedar en la Constitución establecido. Esa es una cuestión de rango constitucional. No sé lo que habrá hablado el diputado Garín, pero me preocupa que gente de ámbitos políticos importantes no tenga claridad de eso. Y por lo tanto eso va a tener importancia en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Si lo dejamos aparte, vamos a seguir con una ciencia y tecnología de gomero, de adorno. Ok, muchas gracias. Sí, por favor. ¿Yo? Sí, por favor, Bruce. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por tu exposición, muy interesante y una buena historia. En mi calidad de científico gomero, bastante marchito a estas alturas, quiero recordar que hace 50 años se hablaba mucho de los yacimientos de sales mixtas en el norte de Chile como algo que había que desarrollar. Han pasado 50 años y no hemos hecho casi nada. Y tú hablaste de una ventana de oportunidad de aproximadamente 20 años para el desarrollo de ciencia y tecnología alrededor del litio. 20 años es muy poco tiempo en términos de ciencia y tecnología. Lo que yo quiero destacar entonces es la urgencia enorme que tenemos por avanzar en este terreno. Y cuando en realidad estamos yendo para atrás. Recordemos que la propuesta de presupuesto de nuestro flamante Ministerio de Ciencia es una disminución del 9% del presupuesto de ciencia para el próximo año. Mientras que un país que supuestamente está en crisis y que tiene una situación terrible con el COVID-19, como España, aumenta este año el 60% su presupuesto de ciencia. Me gustaría que comentaras un poco estos puntos. Sí, gracias Bruce, completamente de acuerdo. Algo sobre el comité efectivamente en los años 60, y eso es interesante porque incluso yo lo he hablado con colegas de Argentina y Bolivia y no lo sabían mucho. Desde los años 60 ya hubo claridad de que había ciertas riquezas en los salares. Y Corfo creó un comité de sales mixtas, en que se empezó a investigar en detalle lo que existía ahí. Y prácticamente todo lo que se hizo después en los 90 es gracias a esos estudios del Estado, que el Estado se los pasó completo a Ponce Lerú, cuando él se hizo cargo de SQM, como empresa privada. Y eso habrá que, tendrá que SQM resarcir esos dineros del Estado de investigación de más de 20 años que hubo en el Comité de Sales Mixtas. Efectivamente, 20 años es muy poco, hay que ponerse de inmediato, pero los salarios también uno podría pensar que hay otra riqueza. Bueno, el propio Bruce a mí me ha hecho notar del ácido bórico, de varias otras cuestiones que hay en los salarios y que deberían estar en consonancia con un proyecto más general que en realidad que siempre ha estado la idea de desarrollarlo en el norte, pero que avanza muy lentamente, que es el de la etapa de transición a energías renovables no convencionales. En el norte hay energía solar, energía eólica, se necesita acumular esa energía y para acumular esa energía son esenciales las baterías. Pero no solo las baterías, sino que también esta idea de sales fundidas, que se saca del antiguo caliche que vendíamos a comienzos de siglo, en que se calienta el caliche por el día y en la noche se licúa y en la noche solidifica y entrega el calor latente y con eso se puede estar moviendo una turbina en forma permanente. Ese es un proyecto también a desarrollar. O sea, hay muchos, lo que llaman los economistas, estos spin-off, muchos encadenamientos que pueden hacerse allí, pero hay que tener la voluntad de poner y desarrollar eso.
Corfo desmanteló lo que, con la llegada de Piñera, desmanteló lo que se estaba haciendo, que era este Comité de Minería No Metálico, cuyo tareas eran esas: hacer un modelo hidrogeológico de los salares, ver la situación de las comunidades y la sustentabilidad, y ver cómo avanzar en generación de valor con las universidades locales, con las empresas locales. Eso lo desmanteló. Ahora han tirado un voladero luces de la energía del hidrógeno que han visto, pero que a mi juicio es un voladero luces en el sentido de decir estamos haciendo algo para que la gente no se preocupe del litio, que es lo más inmediato en lo que deberíamos estar trabajando. Incluso el otro día, déjenme decirlo porque me molestó un poco, la Universidad de Chile puso ayer o anteayer una cosa que salió en Argentina de que Chile está trabajando el diamante en bruto, que es el hidrógeno verde. Entonces yo puse ahí en el Twitter, sí, lo que deberíamos trabajar es el diamante ya que tenemos, que es el litio. Ese es el problema del momento si es que queremos avanzar. Entonces, a veces la universidad también replica cosas sin mayor reflexión, pero bueno, parte del día a día. Sí, ¿más preguntas? Bueno, al parecer no ha quedado muy claro. Y Adrián nuevamente levanta la mano. No, bueno, aprovechando un poco a Claudio, perdón, a Gonzalo que está acá. Oye, yo no sé, tú algo mencionaste sobre el tema constituyente, ¿no es cierto? ¿Tú cómo ves, cómo se incorpora esta discusión que estamos teniendo hoy día, ¿no es cierto?, en el mapa de discusión que se supone que tiene que darse, ¿no es cierto?, en el contexto de los constituyentes? ¿Cómo de la Asamblea Constitucional que se nos viene? ¿Cómo tú te imaginas que la reflexión que tú haces o la reflexión se puede generar desde cualquier ámbito en este sentido, ¿no es cierto?, puede incorporarse en esa discusión, por un lado? ¿Cómo te imaginas eso? Por ejemplo, tú eres además senador universitario, ¿no? Y por lo tanto, si en el Senado universitario ha habido alguna reflexión respecto a, por ejemplo, el rol que puede jugar la Universidad de Chile o como institución o como comunidad en alimentar la reflexión que se dé en torno a lo constituyente. No sé si han tenido discusiones sobre eso. Mira, está, a mi juicio, bien atrasada esa discusión y es necesaria. En el siguiente sentido, en la Universidad de Chile hubo unos cabildos después del levantamiento popular del 18 de octubre, que se hicieron en noviembre, diciembre, y uno habría esperado que esos cabildos estuvieran más o menos procesados, sintetizados ya en marzo, porque es una reflexión muy interesante que hizo la comunidad, que hubo una reflexión acerca del país y una reflexión acerca de la educación superior y de la universidad. Y ahí hubo también 2 o 3 cabildos sobre ciencia y tecnología. Y entonces, la universidad yo creo que tiene, y coincido con eso, mucho que decir al sistema primero de educación superior y después al país en esta idea de la Universidad de Chile que puede pensar también al país. Y debería estar participando en ese sentido en la Asamblea Constituyente. En el Senado hemos tenido algunas discusiones preliminares en eso, se están haciendo unos foros de recrear la universidad que tienen ese sentido, no sé si los han escuchado, pero que son interesantes para ello. Ahora, ¿cómo me imagino yo que es cómo podrían quedar estos temas en la Constitución? A mí me da la impresión que hay dos pilares que deberían quedar claramente establecidos en la Constitución. Es sobre un nuevo modelo de desarrollo, es decir, el terminar con la idea del Estado subsidiario, que quede establecido que el Estado puede ser empresario y necesita ser empresario en nuestra economía.
Eso ya creo hasta Jeffrey Sachs, estos grandes economistas también lo plantean. Y eso permitiría desarrollar cuestiones como esto de empresas del Estado. No solo las que hay, sino que crear empresas del Estado. Y por lo tanto, ese es un tema fundamental. En términos de la minería, yo creo que debe quedar establecido que debe derogarse esa ley de concesiones plena y debe establecerse otra forma de propiedad y de concesiones a las riquezas mineras. Entonces, esa yo creo que es una columna que debe quedar muy bien establecida en la Constitución, y la otra columna que a mí me da la impresión y que donde la universidad más puede aportar, creo yo, es qué pensamos del sistema de educación chileno. Primero en general, educación primaria, secundaria y terciaria. Y después avanzar en la educación terciaria. ¿Qué sistema pensamos y cómo deben modificarse las dos leyes que fueron recientemente promulgadas? Fíjate cómo atrasados estamos. Yo no conozco ningún análisis crítico de la ley de educación superior, ni de la ley de universidades estatales, ni de la ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, salieron esas leyes, están funcionando, está funcionando la CNA, que pide normas para acreditar a las universidades, que es prácticamente una definición operativa de qué es una universidad, porque ahí te van a decir que una universidad es la que produce tantos papers, la que hace esto, otro, y nosotros no hemos dicho nada. Entonces, lo que deberíamos plasmar en la universidad, en la Constitución, es que pensamos la educación superior, pero para eso yo creo que hay que hacer un análisis crítico de estas leyes recientemente promulgadas, porque ahí es como lo que fue lo más avanzado en la discusión. Y partir de ahí, pero ese análisis no lo tenemos. Entonces, efectivamente, estamos muy atrasados en la universidad en esto, y desgraciadamente no ha habido, yo por lo menos no he sentido una voz desde la dirección de la universidad, que uno esperaría, de la vicerrectoría, de la rectoría, que digan, oye, pongámonos a trabajar en esto, la universidad puede aportar en esto, hagamos un análisis crítico. Uno se entera por el diario que la universidad está en una u otra cosa. Pero bueno, tareas que tenemos, creo yo. José Luis Galás tiene una pregunta. Hola, profesor, muy buenas tardes. Estoy sin cámara porque estoy por celular. Muy buena conferencia. ¿Qué opina usted sobre los royalties a las regiones? Las grandes regiones mineras, bueno, son principalmente la segunda y la sexta. ¿Por qué digo la sexta? Porque yo soy de Colchagua, pero eso no se traduce en el desarrollo de la región. Principalmente, yo soy de un pueblo de Colchagua, y eso no llega a la gente. Y eso porque está el teniente en Colchagua, hay otra minera en Colchagua, pero solo Rancagua. Entonces, ¿qué opina usted de eso, de desarrollar más, por ejemplo, la Universidad O'Higgins? ¿Qué opina usted de eso, de hacer más fuerte el royalty minero para las regiones de Chile? Exacto, no, totalmente de acuerdo. Primero, debe haber un royalty real que capture la renta. Y segundo, el porcentaje principal de ese royalty debe ir para el desarrollo de las regiones donde están las faenas mineras. Eso yo creo también, incluso, ese casi no es materia de ley, debería ser una ley orgánica constitucional o incluso en la Constitución. Y Calama, que debería ser una ciudad, no sé, como Londres, París o Nueva York, es como es Calama, teniendo los principales yacimientos de cobre por más de 60 años. Entonces, ahí hay un traspaso, un trasvasije de capitales enormes y que se traducen en pobreza para la región. Eso tiene que dar también, yo creo, a nivel constitucional, y será esta idea de descentralización y desconcentración del país. Eso también tiene que quedar, yo creo, a nivel de la Constitución, y que
hoy día no se traduce, así que estoy completamente de acuerdo, y es muy bueno ese tema y recordarlo. Y la minería debe tributar primeramente a las propias regiones. Así es como está en la mayoría de los países, además, si uno ve la evidencia comparada. Muchas gracias, profesor. Ok. En honor al tiempo, hemos quitado. Muchas gracias, doctor Gonzalo Gutiérrez, por esta, no sé cómo decirlo, sí, excelente presentación, pero también nos llama un poco a limpiar la casa y a, no sé, a tener una convivencia más sana. Espero que en este periodo histórico que estamos viviendo se pueda lograr y gente como usted también participe en el desarrollo de las nuevas políticas para Chile. Así que muchas gracias de parte del programa de Fisiología y Biofísica. Y ya, yo quería agradecerle la paciencia y las preguntas y los comentarios, las intervenciones y la invitación. Así que yo muy agradecido y uno se emociona y a veces se pasa revoluciones cuando lo invitan porque se siente con la libertad de poder hablar lo que quiere hablar. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso también y agradezco la invitación. Sí, muchas gracias a usted también. Y muchas gracias a la gente del programa de Fisiología y a la gente que asiste a los seminarios. Así que muchas felicidades, muy buena presentación. Y muchas gracias a los fisiólogos por el seminario. La verdad Excelente presentación, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias a Gonzalo. ustedes Gracias. por organizar estas cosas. Sí. Bueno. Ok, nos vemos, Gonzalo, que estés muy bien, gracias. Listo. Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Que esté muy bien. Nos vemos, Muy bien. gracias. Chao.